Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bien, vamos a esperar a que se empiecen a sumar. Hola, bienvenida. Vamos a esperar un poquito más a que empiecen a llegar. Arrancamos un par de minutos tarde. Esperemos que se sigan sumando. Bien, ¿hay alguien más? Saludos. Bueno, en lo que vamos comenzando, les pido que por favor me dejen ahí en la parte de los comentarios de qué carreras son, para más o menos tener una idea del tipo de lenguaje, del tipo de nivel de argumentación que tengo que mantener durante esta presentación, durante esta clase. Así que por favor, ahí en los comentarios. Bien. Muy bien, se siguen sumando. Les recuerdo, bueno, saludando a todos los que se están sumando, si me pueden dejar ahí en los comentarios de qué carreras son. Es importante saber de qué carreras, de qué licenciaturas están sumándose a esta transmisión para saber más o menos el tipo, ¿no?, de ejemplos, de palabras, de argumentos que tengo que dar y bueno, así de poder hacer más ágil la clase. Por favor, ahí en los comentarios. Bien, enfermería, odontología, muy bien, perfecto, muy bien. Vamos a esperar a que se sigan sumando. Bien. Vamos a dejar unos 4 minutitos más, a ver si se siguen sumando. Muy bien, gracias por ese like. Perfecto. Un par de minutitos más. Vamos a darles el espacio para que se puedan sumar. Y bueno,
Perfecto. Estomatología. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a ver si suman unos cuantos más. Y si no, esperemos que durante el largo de la transmisión se puedan sumar algunos cuantos más, ¿no? Perfecto. Muy bien. Dos minutos más y vamos a comenzar. Bueno, aprovechamos muy rápido para darles la bienvenida. Esta es una iniciativa de la Academia Jurídica Ignacio Ramírez Nigromante. Es la invitación, ¿no?, de manera abierta a esta primera clase, ¿no?, de lectura de comprensión. Y bueno, nos da mucho gusto que hayan pues dado su like, ¿no?, que se hayan acercado a esta página, a este proyecto. Si bien estamos especializados en la carrera de Derecho, en la licenciatura de Derecho, eh, también tenemos una formación, ¿no?, y elementos para poder brindar el apoyo a quienes cursen esta parte del área transversal, ¿no?, que va a estar presente o está presente en todos los exámenes de las diversas licenciaturas que se titulan a través del EGEL Plus. Y bueno, las compañeras y compañeros de la academia me pidieron que dé una pequeña semblanza de quién es la persona que les está hablando. Su servidor, Julio Dareje Garduño. Bueno, comentarles muy rápido, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México del 2011 al 2014. Del 2014 al 2019 estuve viviendo en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, donde estudié literatura. Tengo varias obras literarias publicadas, entre ellas la novela Nuevo Amanecer por la editorial Gossiby. Tengo una compilación de cuentos publicada también por la misma casa editorial. He publicado en revistas literarias como Maremoto, Marabunta y Editorial Bibliobarrio. Así que esta parte que vamos a abordar, pues, me es familiar, ¿no? Y bueno, tan familiar que en el año 2020 impartí un taller literario para Editorial Gossiby, donde abordamos pues los géneros narrativos, tanto el cuento, la novela, la fábula, leyenda, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a retomar alguna cosilla de eso aquí también. Bueno, también al igual que ustedes lo van a hacer pronto, acredité el examen EGEL, para titularme en la carrera de Derecho. Fue un promedio de excelencia, en todas las áreas más de 1,200 puntos. En el área de postulancia saqué 1,275 puntos. Haciendo una regla de 3 tuve una respuesta mala, ¿no? Bueno, formo parte del proyecto de la Academia Jurídica Nigromante y pues más bien, más que cualquier otra cosa, estoy muy contento de poderles compartir los elementos de esta clase, ¿no?, que pues si bien a algunos de nosotros no nos tocó hacerlo en su momento, lo cierto es que nos tenemos que seguir preparando siempre y es importantísimo, ¿no? Entonces, la parte de la lectura de comprensión pues es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier carrera. Los objetivos de esta clase en particular serán dos. Uno, vamos a abordar las preguntas básicas que presenta el EGEL Plus en el área de comprensión lectora. Entonces, no solamente vamos a ver un solo género o una sola pregunta, vamos a ver todas las preguntas. Y únicamente vamos a trabajar de las figuras de expresión escrita que trabaja el EGEL Plus, solamente vamos a trabajar el cuento. Y lo demás lo vamos a dejar por términos o por cuestiones de tiempo, ¿no?
pero es muy importante esta aclaración, ¿no? Solamente vamos a trabajar el cuento. Ahora vamos a ver también cuáles son todas las figuras que está considerando el EGEL, eso sí se va a comentar, y bueno, vamos a darnos una idea también de qué tanto cubre, ¿no? Esta cuestión del EGEL Plus, ¿no? En todas las licenciaturas o en todas las carreras. Antes de continuar, es muy importante pedirles que tengan a la mano algo con que anotar. Eh, si bien las notas de esta clase se las voy a pasar por un enlace, al finalizar de la clase envían un inbox solicitando las notas y con mucho gusto les enviamos las notas de la clase. No es tan necesario prestar o estar tomando apunte, pero sí es importante tener algo donde anotar porque en su momento voy a solicitarles que eh, que anoten 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas relacionadas con el texto que se les envió previamente. Entonces, básicamente es para eso lo que les solicito que tengan a la mano donde apuntar. Pero, de momento, tomar nota de la clase libremente, si quieren. Yo les digo que nos lo pueden pedir y les voy a mandar todas las notas que son como 6 páginas, ¿no? Ya está redactado previamente. Bueno, vamos a comenzar primero hablando sobre la estructura en la parte de redacción del EGEL Plus. Entonces, recordemos, a partir de diciembre de este año, EGEL Plus es lo que está tomando ya esta estructura, esta área transversal de redacción, y se compone de 2 partes, ¿no? La primera de todas es eh, comprensión lectora, ¿no? O lectura de comprensión, y esta área es importantísima ya que tiene que plantear que quien esté acercándose a la carrera o a titularse para esta carrera tenga la capacidad de leer textos. Incluso, eh, si bien es difícil lo que está planteando ahora EGEL Plus, lo cierto es que podría ser todavía mayor, ¿no? Podría ser más exigente. Eh, ¿Qué es lo que, lo que nos está diciendo? El área de lectura de comprensión, el sustentante debe comprender el texto que se le proporciona. Es de una temática genérica, es decir, no va a estar específicamente relacionado con la materia. Van a ser textos muy generales, comprensibles a grandes rasgos, de los cuales vamos a trabajar ciertos aspectos. Y bueno, a través de estos textos se van a responder preguntas concretas sobre el contenido, ¿no? Los textos que se van a trabajar en el área de comprensión lectora va a ser reseña académica, artículo de investigación, cuento, que es el que vamos a ver hoy. Pues vamos a ver también ensayo literario, que es otra parte que se trabaja también, convocatoria y nota informativa. Les repito, para que tengan una idea más clara, EGEL Plus va a incorporar en el área de comprensión lectora reseña académica, artículo de investigación, cuento, ensayo literario, convocatoria y nota informativa. Hay que conocer cada uno de estos géneros, saber distinguir sus elementos, sus cualidades, y una vez que tengamos esas distinciones, vamos a poder definir con mayor claridad, ¿no? Cuál es el tipo de pregunta que vamos a responder, cómo interpretar el texto que estamos teniendo frente a nosotros. Bien, hay otra segunda área, ¿no? Que es el área de redacción indirecta. Esta no se va a tratar en esta clase, pero hay que comentarla. Esta área de redacción indirecta eh, tiene que ver con que el sustentante sepa identificar faltas ortográficas, que sepa ubicar cómo debe de estar redactado correctamente algo, ¿no? Y además el sentido, ¿no? Que debe de tener cierta argumentación. Van a tener preguntas donde van a pedir que completen las palabras, donde ubiquen las faltas de ortografía,
No les van a pedir reglas, de nada. No les van a decir por qué ustedes están llegando a esa respuesta. Eso en ningún momento se los van a pedir. Así que de eso no se preocupen, para nada, no se preocupen. Solamente hay que ubicar y generar una estrategia y un método, ¿no? Esta también, la estrategia y el método de comprensión lectora que vamos a abordar hoy en la clase es importantísimo. No solamente para el hecho de llegar y presentar la parte transversal, ¿no? La de comprensión lectora o la de redacción indirecta, sino incluso también para leer las propias preguntas del examen, ya que muchas de ellas son preguntas a las que no estamos acostumbrados a responder. Estamos acostumbrados a cuestiones muy concretas que van directamente a un asunto y o dentro de una temática específica. Y a veces son preguntas que involucran dos o tres temáticas de la carrera, dos o tres materias, ¿no? Estamos acostumbrados a responder por materia, cosa que no hace el EGEL, ¿no? Entonces, es importante también tener una capacidad de comprensión lectora al poder leer y contestar las preguntas de todo el examen. Más adelante vamos a ver eso, pero bueno, regresando. Entonces, el área de redacción indirecta también va a haber ciertos textos importantes. ¿Qué textos va a abordar el área de redacción indirecta? Uno, el ensayo académico. El ensayo académico tiene una parte importante también, es muy diferente del ensayo literario, hay que distinguir sus características también. Después está el artículo de investigación. El artículo de investigación tiene ciertas características que se asemejan pues a algunas carreras probablemente de las que estén sustentando, pero es muy posible que no esté relacionado con la carrera que nosotros vayamos a presentar el examen, ¿no? Entonces es importante también tener como la mente abierta, las ideas claras para asumir eso en concreto, ¿no? Posteriormente, pues también está el protocolo de investigación, que es parte también fundamental al momento de generar una investigación, al momento de generar un proyecto para ya sea un ensayo, una tesis, una tesina, etcétera. Y también se supone, como todos los demás, deberíamos de conocerlos a lo largo de la propia carrera, ¿no? Viene la noticia también, que es pues un género, fundamentalmente el género periodístico, importantísima la noticia, y bueno, también viene una carta de exposición de motivos. La carta de exposición de motivos, si bien ustedes no la van a redactar completa, es importante tomar en cuenta que una carta de exposición de motivos la vamos a utilizar en todas las carreras cuando nosotros nos desarrollemos profesionalmente, para comunicarnos con alguna autoridad, para comunicarnos con alguna asociación, para dirigirnos a ciertas personas. Siempre es importante tener la claridad de que es una carta de exposición de motivos. Entonces, todos los elementos y los géneros que está trabajando el EGEL Plus los ocupamos ya o los vamos a ocupar dentro de nuestra actividad profesional. Todos ustedes son profesionales ya no en proceso, están ya a un paso inmediato, ¿no? de comenzar a ejercer. Algunos deben ya trabajar dentro de las áreas que les permite sus propios conocimientos en la licenciatura y ya deben, en teoría, de tener un poco de práctica al respecto. Pero una cosa es tener un poco de práctica y otra cosa es como la claridad, los detalles, saber realmente cómo se componen cada una de estas partes, ¿no? Eh, hay que comentarles una cuestión importantísima, fundamental, ¿no? La principal causa por la cual en esta aplicación pasada varios sintieron, porque todavía no reciben sus resultados, pero dicen, oye, me fue muy mal, ¿no? En el área en la sección de lenguaje y comunicación me fue muy mal, yo no sabía qué responder, o me equivoqué, o se me hizo muy pesado. Esa principal causa es la misma causa por la que reprueba el 100%, o por lo menos es la causa común que nos dicen el 100% de las personas que se acercan a nosotros a comentarnos que van a hacer por segunda o por tercera vez el EGEL, y es la falta del hábito de la lectura. Entonces,
no se lee, ¿no? No estamos acostumbrados a leer y es una dificultad tremenda cuando nos tenemos que sentar 8 horas a leer preguntas y contestarlas, ¿no? Entonces, se vuelve algo difícil si no leemos siquiera 20 minutos al día, ¿no? O si leemos cosas muy cortitas como unos titulares de noticias o memes. No está mal hacerlo, ¿no? Pero se siente pesado cuando son 8 horas, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Un ejemplo claro es que, bueno, varias personas probablemente no entendieron, por ejemplo, ¿no? A la convocatoria tenemos más de 70 personas que dijeron que estarían presentes en este momento y, bueno, no estamos viendo más que el 10%, ¿no? Entonces, esta situación, pues también tiene que ver con el hecho de que no hay una comprensión de lo que se está leyendo, de la invitación, ¿no? En el mensaje que les enviaron los de la academia, seguramente decía que pues, la transmisión es a través de la página, ¿no? Y en vivo. Entonces, ahí hay una falta de comprensión lectora. Algunas otras personas incluso, no voy a quemar a nadie porque yo no tengo los datos, pero en lugar de enviar el screenshot, ¿no? La captura de pantalla del like a la página, enviaron el like de la publicación, ¿no? O, o en lugar de enviarlo a la página, lo enviaron a alguno de los que estuvo reposteando, compartiendo el, la publicación. Entonces, son cuestiones que pues todos tenemos problemas, algunos, ¿no? de comprensión lectora y, bueno, pues en este caso, las personas que están aquí presentes, y exceptuando a los que habrán tenido algún inconveniente, etcétera, ustedes tal vez hubieran aprobado, ¿no? Este examen, ¿no? De entender una publicación en Facebook y están ahora, ¿no? Porque sabían a dónde tenían que mandar el mensaje, sabían en qué momento conectarse, ¿no? Dónde ver la transmisión, ¿no? Y una gran cantidad hubieran reprobado, ¿no? Entonces, eso, desde ahí tenemos que ver la importancia de la comprensión lectora. Ahora, no solamente es una cuestión de que eres bueno o malo haciéndolo. Hay factores que influyen o determinan completamente el hecho de leer, de poder comprender lo que se está leyendo. Entonces, estos factores que influyen en la comprensión lectora o en una correcta comprensión lectora son tres, ¿no? El primero de ellos son los factores fisiológicos. Puede ser la alimentación. No estamos comiendo bien, no ponemos atención, ¿no? El cerebro no está trabajando bien y en esta situación, ¿qué pasa? Pues no vamos a prestar atención a lo que estamos oyendo. Entonces es importante la alimentación, tal vez no todas las personas tengan la posibilidad de acceder a ciertos alimentos, porque pues es difícil estar terminando una carrera, ¿no? Es un esfuerzo que se ha hecho económico durante muchos años, etcétera, bueno, pero hay que priorizar. Ahora que van a presentar el examen EGEL, hay que alimentarse bien, ¿no? Tener la mente lo más despejada posible porque es importantísimo, ¿no? Para poderse titular, no dejarlo postergar, ¿no? Y este reto convertirlo en una oportunidad de vida, ¿no? Otra cuestión es el descanso, ¿no? Muchas personas, por lo que me comentaba la gente de la página, eh, resulta que pues, no tuvieron inconveniente, ¿no? Desde la página, pero mandan mensajes a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿no? No está mal, ¿no? Pero pues tal vez tengan cosas que hacer al día siguiente, ¿no? Duermen lo suficiente, entonces el descanso también es importante para poder comprender lo que estamos leyendo, descansar es muy importante. Otro aspecto fundamental, un gran porcentaje de la composición del cerebro es agua. Entonces hay que tomar agua, aunque sea de manera indirecta en café, té, refresco, pero tienes que estar hidratado, como sea. Entonces, hay que estar hidratados para poder pues, prestar mayor atención, ¿no? Al momento de leer. El segundo factor son los factores neurológicos. Y los factores neurológicos tienen que ver pues, con el aspecto de la hiperactividad o el TDA, el trastorno de déficit de atención, ¿no? Entonces, hay personas que no pueden mantener mucho tiempo la atención en algo. Y se debe a muchísimas causas. Yo no soy un profesional en ello, pero sí existe, ¿no? Entonces, lo principal para vencer estas cuestiones, hasta donde he conocido a ciertas personas que
tienen este reto es pues la constancia, ¿no? La paciencia y el hábito de hacerlo, el hábito de la lectura, la paciencia y la constancia, hacerlo constantemente, ¿no? Y no desesperarse. Otro elemento importante también es el aspecto de la dislexia. Entonces, yo soy disléxico, ¿no? Tengo eh, agrafia, ¿no? Me cuesta mucho trabajo desde pequeño, ¿no? El escribir las palabras sin comerme letras, sin saltarme palabras, sin adelantar una letra de la siguiente oración, etcétera. Y la dislexia, pues, es una cuestión neurológica, ¿no? Que tiene que ver, pues, cómo se coordina la vista, la mente y el cerebro, ¿no? Entonces, a veces la mente va trabajando un poco más rápido, ¿no? De lo que puede trabajar la propia mano al escribir, ¿no? Trabaja también, digamos, en una visión más de conjunto, no de palabra o letra por letra, etcétera. Son aspectos también diferentes que pueden influir muchísimo, ¿no? En la parte de la lectura o que influyen muchísimo en la parte de la lectura. La cuestión es que, bueno, para alguien que ya esté a punto de titularse, habrá generado estrategias, ¿no? A lo largo de la carrera para poder vencer, ¿no? Estas cuestiones neuronales relacionadas con la dislexia, incluso sin saber que tienen dislexia. Entonces, porque pues permanentemente estamos con el reto durante toda la carrera. Y bueno, un tercer factor bien importante que nos encontramos mucho por la pandemia, pero pues también por la carga de estrés, por la preocupación de titularse y todo lo demás, de cumplir las expectativas de vida y demás, es el aspecto de la depresión, ¿no? Entonces, muchas personas ya van programadas con la idea de que van a ir mal al examen, ¿no? De que van a contestar mal, de que no van a entender, etcétera. Entonces, hay una cuestión de depresión ahí y pues, la manera de corregirlo es aumentar el estado de ánimo, comer chocolate, ¿no? Tener pensamientos positivos, motivacionales, ¿no? Ir con una mentalidad pues de competencia, ¿no? De querer hacer las cosas. Entonces, estos más o menos son los factores neurológicos. Entonces, el tercer elemento son los factores metodológicos y parte de ello lo vamos a abordar ahora. Entonces, el primero de ellos es la teoría. La teoría, bueno, si se desconocen los géneros textuales, no sabemos qué es un cuento, qué es un ensayo literario, qué es un ensayo académico, qué es un protocolo de investigación, cuáles son los elementos de una noticia, etcétera. Si desconocemos los géneros textuales, los elementos narrativos, ¿no? Qué es una historia, qué es un tema, etcétera. Si desconocemos las formas gramaticales también, ¿no? ¿Cuál es el presente, pasado, futuro? ¿Cuál es el aspecto del plural, del singular? Si desconocemos esos aspectos y los aspectos de ortografía, vamos a verla muy difícil al momento de leer, de tener una correcta comprensión. Y el otro aspecto es que probablemente, y es muy seguro que todas y todos que estén aquí en la carrera hayan aprendido, ¿no? Hayan conocido, no solamente en la carrera, sino en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, todos estos elementos, los géneros textuales, los elementos narrativos, las formas gramaticales y sintácticas, los aspectos de ortografía, los conocen, ¿no? Pero generalmente no se emplean, ¿no? O saben que existen, pero no los usan de plano, ¿no? Entonces, hay algunas veces o con frecuencia sucede que eh, quienes están por terminar la carrera, pues siguen publicando con faltas de ortografía, comiéndose palabras, o inventando palabras nuevas, ¿no? Y siempre pues va a ser la culpa del autocorrector, pero realmente pues quien está escribiendo es uno. Entonces, tampoco hay que ser pulcros, ¿no? A mí me molesta mucho esa cuestión de que, te falta una coma, etcétera. No hay que ser tan exigentes con eso, ¿no? Pero sí al momento de hacer nuestro desempeño como profesionales, ¿no? Que son ustedes, ¿no? Que ya están a punto de titularse, ¿no? Entonces, la cuestión de la práctica es fundamental. No hay un maestro mejor, ¿no? O maestra mejor que la práctica. Es lo más importante para poder lograr, para poder alcanzar nuestro objetivo. Y bueno, hay un reto que yo les propongo
partir de mi experiencia realizando el examen de EGEL. Y este reto es que deben de perfeccionar, de desarrollar la capacidad de leer por lo menos 3 horas seguidas. 3 horas seguidas como mínimo, sin importar distracciones y cosas difíciles de la materia. Si tienen esa capacidad, el examen no les va a costar nada de trabajo, nada. Van a poder desarrollar esa capacidad de la comprensión. Entonces, eso es un reto que yo les propongo. Espero que puedan sumarse a eso. Es sumamente útil y créanme que los va a poner en una situación de mucha mayor ventaja que cualquier otra persona que presente el mismo examen que ustedes. Bueno, ya avanzando con esta parte, dejamos un poco de lado como los aspectos generales y vamos a lo más concreto. Hablar de la comprensión lectora en concreto, de esta teoría de la comprensión lectora, es muy amplio y tiene, digamos, ciertos niveles que diversas escuelas han definido de cómo se constituye esta comprensión lectora. El primer nivel de ellos es el literal. El nivel literal busca que el lector tenga la capacidad de reconocer y de recordar información explícita, permite encontrar las ideas principales, el orden de los sucesos, los personajes principales y secundarios e identificar los párrafos del texto. Ese es el primer nivel literal. Va a estar completamente presente en todas las preguntas del área de comprensión lectora. Las preguntas básicas que vamos a encontrar para poder identificar el nivel literal son 5, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? 5 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Estas 5 preguntas son fundamentales, son súper prácticas para poder ubicar, ¿no?, ciertos elementos. Incluso las tenemos que tener hasta cierto punto interiorizadas ya, ¿no?, al momento de leer un texto. Y efectivamente también dentro de los problemas o dentro de los ejemplos que vienen en las preguntas del examen, pueden decirles un paciente se presenta con tal cuadro, etcétera, ¿no? Un ciudadano tiene este problema con esta otra persona, ¿no? Alguien fue detenido, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces les están planteando una situación y uno tiene que preguntarse qué está pasando, quién está interviniendo, cómo está pasando esta situación, cuándo, ¿no?, en qué momento y dónde, ¿no? Entonces, estos elementos, estos 5 elementos, pues no solamente forman parte del área del área transversal en la comprensión lectora, también van a estar presentes, bien presentes al momento de llevar a cabo cada uno de los ejercicios o cada una de las preguntas del examen en su totalidad. Este es el nivel literal. Recordemos entonces, busca reconocer y busca recordar información explícita, ¿no? Por explícito no significa que venga con las mismas palabras. Más adelante lo vamos a ver, pero también puede venir parafraseado o con algún sinónimo. Eso lo vamos a ver ahora, pero sigue estando ahí, presente en el texto. El segundo nivel de lectura de comprensión es la lectura inferencial. La lectura inferencial permite reconstruir el significado del texto, relacionarlo con experiencias, conocimientos anteriores, pero fundamentalmente generar hipótesis y sacar ciertas conclusiones a partir de la información que está vertida en el texto. Entonces viene un argumento, el cual estamos considerando, después viene otro argumento y a partir de esas dos cosas sacar nosotros una tercera idea. Este tipo de preguntas van a venir totalmente, sí o sí, dentro de la parte de comprensión lectora. Entonces, vamos a ver ahora, un poquito más adelante, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bien, esto es muy importante. El siguiente elemento
de la comprensión lectora inferencial son las preguntas que caracterizan. Prácticamente son las mismas 5 preguntas sumando a la sexta, ¿no? Las mismas 5 preguntas, pero tienen ya que ver con otro contexto más amplio, ¿no? Ya de poder inferir, de poder trabajar la información que nos están brindando. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué era lo que estaba pasando? Aunque no se dijera de manera textual, ¿no? ¿Quién o quiénes, ¿no?, fueron en realidad, intervinieron, que no se decía ahí claramente, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿No? Eso también es importante, a veces no viene claramente en el texto. ¿Dónde pasó? También, ¿no? Si recordamos el texto de los 3 hermanos, la fábula de los 3 hermanos que les envié, o les enviaron, no dice dónde pasó, pero podemos inferir que fue en un mundo mágico, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucedió? También, ¿no? Puede ser en el futuro, puede ser en el pasado, puede ser hace 2 días, puede ser hace 5 minutos. Eso depende mucho, ¿no? Y la pregunta estrella es, ¿por qué? La mayoría de los textos no te explican por qué. Entonces, cuando vamos a enfrentarnos principalmente en la literatura, el pensar el por qué, ¿no?, no está trazado de manera explícita. Tal vez en las fábulas, pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, esta cuestión del por qué es un razonamiento que tenemos que hacer la suma de los elementos que están presentes en el texto. Bien, en cuanto a el nivel de comprensión lectora crítica, la comprensión lectora crítica ya permite confrontar el texto, ¿no? Entonces, discutir incluso la veracidad de las cosas que se dicen, si es la fórmula adecuada o no. Entonces, tenemos que partir de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos previos, ¿no?, para poder emitir juicios, ¿no?, dar opiniones fundadas. Este tipo de preguntas van a venir en su minoría, no son tan presentes en la parte de comprensión lectora, no así en la parte del examen que está relacionada con su carrera. Esas van a ser todas. Entonces, tienen que ver con esa parte crítica, a partir de su experiencia, de sus conocimientos, para emitir un juicio. Entonces, estas preguntas de comprensión lectora crítica. Muy bien. Una siguiente forma de comprensión lectora es la comprensión lectora apreciativa. Entonces, quien lee tiene que tener la capacidad de poder plantear, ¿no?, cuál es el resultado emocional que tuvo la persona al leer el texto. Entonces, si te pone triste, te pone feliz, te molesta, etcétera, ¿no? Pero hay que saberlo expresar y también decir por qué. El nivel de comprensión, lectura apreciativa no va a estar presente en el Ceneval. Bueno, tal vez en las preguntas que te hacen al final, ¿no?, de cómo viste el examen, cómo lo calificaste, si se te hizo muy largo, muy pequeño, etcétera. Esas preguntas que te ponen al final, tal vez sean apreciativas, ¿no? Pero con la parte, digamos, que cuenta, ¿no?, la parte que tiene que ver con los reactivos que van a definir si apruebas o no el examen para titularte, no está relacionada, ¿no?, esta comprensión apreciativa. Y tenemos entonces el nivel de comprensión creativa. El nivel de comprensión creativa tampoco está presente. El nivel de comprensión creativa significa crear a través de lo que estás leyendo. Tienes un texto enfrente de ti que dice ciertas cosas y entonces tú tienes que crear un nuevo texto, una narración, un ensayo, una gran cantidad de cosas. Eso no está presente. No está presente dentro del examen EGEL Plus. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas como muy claras para poder definir la presencia, ¿no?, de las preguntas que vamos a tener. Otros elementos también que vamos a tomar en cuenta son los tipos de textos, ¿no? Vamos a regresar otra vez. Tipos de textos, entonces, que vamos a ver dentro de el examen. EGEL Plus, en la parte transversal de comprensión lectora. Reseña académica,
artículo de investigación, ensayo literario, convocatoria, nota informativa y cuento. Entonces, de todos estos, el único que vamos a trabajar o que ya estamos trabajando ahora es el cuento. El cuento básicamente es una narración concreta, nos está contando una historia de algo que pasó, ¿no? De manera muy concreta, pequeña, es generalmente corto por eso, y se compone de 3 momentos. Momento inicial, clímax y desenlace. Son los elementos básicos para poder ubicar, ¿no?, el cuento. Entonces tiene personajes que son muy básicos, no tienen una gran cantidad de elementos, no están muy detallados. Lo que se detalla más es la historia, es lo importante, la narración. Entonces, ya habrán visto el ejemplo, ¿no?, de la fábula de los 3 hermanos, de J.K. Rowling, y bueno, pues eso es básicamente el cuento, ¿no? Bueno, si hasta este momento está claro lo que se está comentando, les pido por favor dejen ahí su comentario, si está claro, si tienen alguna duda, nos podemos regresar un poco o si avanzamos ya directamente a las técnicas de, eh, ¿cómo es esto? A las técnicas ya de comprensión lectora, que son las más concretas y que las que vamos a aplicar en el examen. Pues adelante. Muy bien, pues parece que no hay preguntas. Esperemos que sí esté claro, ¿no? Pueden poner ahí si quieren nada más una manita arriba una carita feliz, lo que gusten, como para confirmar, ¿no? Entonces, bien, ¿qué más? Perfecto, muy bien, David. Vamos, entonces, bueno, un pequeño comercial. Comentarles los próximos días, el 27, 28 y 29 de diciembre, que es el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, va a haber un curso de comprensión lectora, pero más bien de todas las áreas de lenguaje y comunicación para el EGEL. Va a ser el primero de ellos, me parece que se van a hacer cuatro cursos y bueno, ahora los vamos a repetir los tipos de texto, claro que sí. Estos 4 cursos que se van a dar ahí de lenguaje y comunicación, que es comprensión lectora, ¿no? Redacción indirecta, en cuatro manuales más o menos, se van a dar lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de diciembre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Se les va a proporcionar una guía de estudio, un manual de ortografía y gramática, un simulador de evaluación final con las mismas características que tiene el EGEL Plus, con las 60 preguntas, igual como viene en el EGEL, y muy importante, uno de los textos, que es el texto de Juana de Ibarburu, que viene en el mismo EGEL, o por lo menos en el examen pasado vino, lo vamos a trabajar también, ¿no? Hay pocos lugares disponibles para esta ocasión. Se va a volver a abrir nuevamente el curso, pero va a ser un poco más costoso. En esta ocasión, para toda el área de lenguaje y comunicación, va a estar en 300 pesos solamente para quien se inscriba antes del próximo domingo, que va a ser lunes 27, martes 28 y miércoles 29. Si alguien gusta inscribirse, por 300 pesitos, toda el área de lenguaje y comunicación. Y bueno, para los que estén viendo este video de derecho, de igual manera, si toman screenshot del el video y lo envían a la página de Facebook de la Academia Jurídica Nigromante, tienen un descuento de casi 50%, son 1,200 pesos de descuento en la inscripción para el curso completo de todas las áreas, ¿no? De litigio, de lectura y redacción, de la parte de
¿cómo es esto? De instituciones públicas, etcétera, ¿no? Todo, todas las partes ahí están en este curso. Solamente hay que solicitar información y mandar el inbox, ¿no? Ahí a la Academia Jurídica Nigromante, 1,200 pesos de descuento, casi la mitad, ¿no? Bueno, ya, dejémonos de comerciales, vámonos a lo concreto. Entonces, tenemos la explicación de las preguntas. Nos habían pedido que retomemos nuevamente los textos. Bueno, bien, de los textos que van a venir dentro de ¿cómo es esto? Dentro del examen, ¿no? Que nos van a preguntar, ¿no? Van a venir reseña académica, artículo de investigación, ensayo literario, convocatoria, nota informativa y cuento, ¿no? Estas son las características básicas que van a estar contenidas en el examen, ¿no? No se preocupen por anotar, ya saben, pueden mandar un inbox a la página y les van a mandar el enlace con las notas de la clase, ¿no? Ahí viene todo. Y también la guía que da el Ceneval del área transversal, ¿no? Que es la que básicamente estamos explicando ahora porque tiene un lenguaje medio intraducible en algunas cosas, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos estos elementos, ¿no? Este tipo de cuestiones, el ensayo, el cuento, ¿no? Todo lo demás, hay ciertos aspectos que se van a evaluar. ¿Y qué es lo que nos dice el Ceneval que se va a evaluar? Uno, dice el Ceneval que se van a evaluar temas o procesos, ¿no? Que se refiere a ellos como los propósitos que lleva el lector al acercarse a un texto. Identificar, interpretar y evaluar. No se va a solicitar nada de la definición de los procesos, de cómo lo estás haciendo, de cómo se llama, si es una lectura inferencial, si es crítica, nada. No va a venir nada de eso, solamente es identificar, evaluar, interpretar, poner ahí la respuesta. Entonces, lo que sí va a venir son la parte de que los sustentantes deben de responder, ¿no? Ubicando información evidente o no tan evidente de los textos proporcionados. Es lo que dice el Ceneval. Uno, eso, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas son esas? Bueno, ya lo vimos, son las preguntas literales. Vamos a buscar información evidente o no tan evidente de los textos, ¿no? Dos, otras preguntas piden que se seleccione la comprensión global de su lectura. Por ejemplo, la idea central o la frase que engloba el sentido completo del texto, o la interpretación de elementos específicos de algún párrafo o de alguna frase. ¿A qué tipo de preguntas nos estamos enfrentando aquí? Son las preguntas inferenciales que ya vimos. Un tercer aspecto es un grupo de preguntas solicitarán al sustentante que seleccione la evaluación de la forma y el contenido de los textos, contando lo que se dice de ellos con algún ejemplo plausible que lo ilustre, o que seleccione la explicación coherente de por qué se incluyó cierto elemento o una valoración lógica que permite explicar las razones de un autor dentro del texto. ¿A qué nivel de lectura o de comprensión lectura nos estamos refiriendo? A nivel crítico. Son los tres niveles que se van a abordar dentro de esta modalidad, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Para saber a qué preguntas nos enfrentamos. Muy bien, ahora, una vez que sabemos que nos vamos a enfrentar a estos tres niveles de lectura, como es la primera, la literal, la inferencial y la crítica, nos vamos a enfrentar a estos tres tipos de preguntas. La pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo de manera práctica, ágil, rápido? Y ahora vamos a demostrarlo más adelantito, ¿no? En 5 minutos van a contestar 5 preguntas, 1 minuto por pregunta y van a ver que lo pueden hacer, ¿no? Bien, de momento vamos a ver cómo va a ser la forma para poderlo generar, ¿no? La propuesta que nosotros damos es una propuesta que tiene 7 elementos, ¿no? Para el método, ¿no? De
contestar las preguntas de la sección transversal, pero en general para contestar todas las preguntas, ¿no? De el área, más bien de el eje plus que vayan a hacer por cada una de sus carreras, ¿no? La primera parte de esto es comprender que la lectura, el primer elemento, comprender que la lectura forma parte de un proceso de comunicación. Es decir, hay alguien que lo está escribiendo y les está preguntando a ustedes otra cosa, ¿no? Entonces, la lectura es este proceso de comunicación donde hay alguien que escribió ese mensaje y nosotros que lo interpretamos. Entonces, hay que tener claramente este aspecto. Creo que todos ya lo saben, pero es bien importante tenerlo claro. Entonces, van a tener esta posibilidad, ¿no? De encontrar un mensaje o de un cuestionamiento, una pregunta que alguien más ya trabajó, ¿no? Que alguien más ya la pensó, que se tomó el tiempo para estarlo planteando. La lectura también, ¿no? Es un proceso de interacción entonces con el texto a través del análisis y de la síntesis, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del análisis y la síntesis? Bueno, vamos a verlo en el paso 3. El paso 3 es el análisis. ¿Cómo podemos hacer un análisis? Y el análisis no es otra cosa, ustedes ya lo sabrán, han estudiado metodología, que dividir un todo en sus partes. Entonces, este todo dividido en sus partes, ¿cómo vamos a dividir un texto, no? El texto lo vamos a dividir, pues primero tenemos todo el texto completo en párrafos. Esa es la cuarta parte, ¿no? Entonces, el texto lo vamos a dividir en párrafos. Generalmente en el área de comprensión lectora tal vez vengan a lo sumo 3 párrafos, ¿no? ¿Cómo distinguimos un párrafo en concreto? Bueno, por el punto y aparte, ¿no? Entonces, hay varias líneas, ¿no? Y hay un puntito que separa de otro grupo de líneas, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Puede haber después una sangría o un espacio. Eso es lo que nos permite identificar los párrafos, ¿no? ¿Qué van a tener los párrafos? Los párrafos, por ejemplo, en el cuento, un párrafo define el momento inicial, otro párrafo define el clímax, otro párrafo define el cierre, ¿no? Entonces, o la conclusión. Entonces, es importante ubicar los párrafos, ¿no? A veces hay cuentos de un solo párrafo también, ¿no? Entonces, eso se vería reducido. ¿A qué se vería reducido? Al siguiente punto, ¿no? El punto 5 de este método propuesto es separar las oraciones, ¿no? Una oración es un conjunto de palabras que transmiten un mensaje, ¿no? ¿Cómo se distingue una oración? Con un punto y seguido, ¿no? Básico, nada más. Un puntito ahí, ¿no? Dentro de ese grupo de líneas que están separados en párrafos, vamos a tener oraciones distinguidas por un punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos brinda la información de este tipo de cosas? Bueno, sobre el tema, sobre el contexto, etcétera, ¿no? Muy bien. El sexto elemento es dividir estas oraciones en palabras. Cada oración se divide en palabras y ahí es importante ubicar las palabras que desconocemos. Si desconocemos una palabra, entonces tenemos que ubicarla en ese contexto, ¿no? Ver la palabra que sigue o las otras palabras que siguen y las palabras anteriores. Así podemos inferir cuál es el significado de esa palabra concreta. Muy bien, pero también importante, sabemos con esas palabras el nombre del lugar, el nombre del paciente o del nombre del personaje, el nombre del cliente, el nombre del detenido. Para todas las preguntas del examen sirve esto, ¿no? Ubicar las palabras una vez que dividimos las oraciones. Después de esto, tenemos el séptimo paso, ¿no? Y el séptimo paso es fundamental y básico. Una vez que conocemos los elementos, podemos volverlos a juntar todos, ¿no? Para explicarnos qué es lo que está diciendo ese texto. Y entonces eso ya es la síntesis, una vez que ya conocemos esos elementos, ¿no? Sirve para interpretar todos los textos que vamos a tener, todas las preguntas, ¿no? Todas las respuestas incluso. Sirven estos elementos. Bien, estos pasos, estos elementos que acabamos de ver, se denominan la técnica sistemática y llevan un cierto tiempo.
Entonces, no vamos a poder hacer todo con estos pasos. Pero si tenemos la constancia e incorporamos esta técnica, no solamente la vamos a aplicar en el área de comprensión lectora, la vamos a aplicar en todas las preguntas del examen. ¿No? Saber quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Identificar, cuestionar, proponer, ¿no? Tener una respuesta fundamentada para contestar esa pregunta que estamos enfrentando. Pero para el área de comprensión lectora, que vamos a tener que ver textos más grandes y varias preguntas, 5 o 6 preguntas que vienen completamente relacionadas con ese texto más grande, necesitamos otra técnica. No es suficiente aplicar esta técnica. Y es una técnica de inversión. La técnica de inversión, de invertir, ¿no? Tiene que ver con 4 elementos. Vamos a arrancar generalmente a partir de las preguntas. Y no es como de, bueno, yo conozco la pregunta y ya después me voy a buscarla en el texto. Puede plantearse así, pero si se plantea con un método adecuado, primero vamos a saber interpretar y leer las preguntas, que es básicamente con lo que ya hemos aprendido, ya hemos visto, en nuestra puesta en práctica, pues investigaremos cada una de estas preguntas, las separaremos también, ¿no? En la parte de lo que nos están preguntando. Posteriormente, el segundo punto es analizar las respuestas. Analizamos las respuestas de cada una de estas preguntas que nos tienen 3. A diferencia de el EGEL que anteriormente se planteaba, el EGEL tenía antes A, B, C y D como posibles respuestas, ¿no? Como alternativas, 4 alternativas. Ahora el EGEL Plus solamente tiene 3. Entonces, si antes era el 25% de probabilidad de acertar contestando una, ahora es el 33%, ¿no? Un poco más amplio, pero aún así, pues, no nos podemos quedar con el 33, vamos a ir por el 100, ¿no? Entonces, bien, esta cuestión es, primer paso, analizar las preguntas, segundo paso, analizar las respuestas o las alternativas, ¿no? Tercer paso, nos vamos con el texto. Ya leímos las 5 o 6 preguntas que se refieren al mismo texto, nos vamos con el texto. Ya incluso podemos tener una idea de qué trata el texto, porque ya vemos que ahí van hablando de ciertas cosas. Y el segundo aspecto, entonces, ¿no? De buscar ya en el texto, o más bien ya es el tercer aspecto, buscar en el texto, es ubicar, ¿no? Esas preguntas, esas respuestas, descartar las otras respuestas que no nos sirven, ¿no? Seleccionarlas y listo, ¿no? Volvemos a las preguntas entonces una vez que estamos en el texto y respondemos. Si hay que hacerlo varias veces de regresar al texto, no hay problema. Háganlo. Tendrán el tiempo suficiente si es que ya tienen esa disciplina y esa constancia de la lectura, ¿no? Si han cumplido con ese reto de tener la capacidad de leer por lo menos 3 horas seguidas, 3 horas consecutivas, y no perder la atención, ¿no? Les va a sobrar tiempo. Pero lo importante es agilizarlo. Entonces, este es el método propuesto, el método de inversión, y permite contestar las preguntas. No estamos siquiera buscando comprender el texto y ver que lo bonito que nos hace sentir, y si este texto que venía ahora en el GEL Plus que se aplicó en los primeros días de diciembre de Juana de Ibarburu, si eran bonitas o no, el papel tapiz, de las casas, de cuál fue su impresión de ella al encontrarse. No nos vamos a buscar eso, vamos a contestar preguntas, que es lo que nos importa ahí, ¿no? Nada más. Para eso sirve la técnica de inversión, ¿no? Es ser pragmáticos y muy prácticos para llegar a esto. Bueno, hasta aquí, si hay alguna duda, considerando que les voy a enviar el apunte de la clase de hoy, adelante, pueden plantearla. Si no, pues continuamos con tips también muy prácticos para poder atender las preguntas. Muy bien, parece que no hay dudas. Así que
Y si hay, bueno, ahora las contesto sobre la marcha, no interrumpen en lo absoluto. Nos vamos a extender, yo creo que unos 20 minutos más. Les pido disculpas, pero espero que les vaya interesando, ¿no? Lo que vamos viendo hasta ahora. Entonces, bien. Tips. Vamos a ver tips prácticos. 3 tips fundamentales para esta parte, ¿no? De comprensión lectora, de contestar estas preguntas que vienen en el Ceneval en el área transversal, ¿no? 1. Cuando buscamos una idea implícita, ¿no? Generalmente es parafraseada, ¿no? Viene con un sinónimo. Entonces, pueden preguntarle algo exactamente igual en alguna parte, pero viene una palabra cambiada. Entonces, la idea implícita, vamos a utilizar los sinónimos, ¿no? Puede decir, ¿qué pasó durante el atardecer ese día? ¿No? Y tú vas a decir, pero, ¿qué pasó al final del atardecer ese día? ¿No? Y tú dices, pues no sé, ahí dice en el texto que pasó eso en el crepúsculo, ¿no? Entonces, crepúsculo es un sinónimo del final del atardecer, ¿no? Antes de anochecer. Entonces, esa cuestión, pues lo podemos ubicar ahí, ¿no? Es una idea implícita, pero viene textualmente, ¿no? La idea principal, ¿no? Es muy importante considerarla que, pues la idea principal se encuentra al principio, al medio o al final del texto, generalmente, cuando es explícita, ¿no? Entonces, esa idea principal va a estar de manera explícita a veces, ¿no? Al principio, a la mitad o al final del texto. Y una idea contraria. Si sabemos que es un sinónimo, que es una palabra que significa lo mismo que otra, para buscar la idea contraria es lo inverso, ¿no? Es el antónimo, es un opuesto. Entonces, vamos a encontrar preguntas que nos van a hacer referencia a eso. Pueden ser preguntas no demasiadas, van a ser unas 2 o 3 en todo el área que tendríamos ya en el examen, ¿no? Pero sí es importante considerar los antónimos, ¿no? Entonces, incluso también para descartar, ¿no? Ciertas preguntas. Entonces, bueno, ese es el primer tip, ¿no? Segundo tip, para poder ubicar la opinión del autor, el punto de vista o las razones que tiene el texto, ¿no? Para fundamentar o para sostener lo que está diciendo. Entonces, esto siempre será argumentativo, no va a ser descriptivo, no va a ser narrativo. Entonces, en la oración, que nosotros tengamos como posible respuesta, como una alternativa para contestar, siempre va a venir algo que no es descriptivo. Perdón, sí, que no es descriptivo y no es narrativo. Únicamente es argumentativo. Dice por qué, ¿no? No dice cómo está constituido, qué cosas tiene, no. Dice por qué, ¿no? Respondes a esa pregunta. Es un tip muy importante. Tercer tip, cómo encontrar la conclusión, la opinión o generar una opinión del lector, ¿no? O una idea de lo que debería estar contenido o que de esa manera debería de estar escrito. Entonces, eso es básicamente parte de lo que van a hacer ustedes a desarrollar a través de leer calmadamente cada uno de los elementos. Es la parte más crítica, ¿no? Crítica no me refiero a que les va a llevar a la crisis, sino la parte crítica conforme al nivel de comprensión. Y tiene que ver en poner en contraste, ¿no? Ideas básicas del sentido común, el bien y el mal, lo bueno, lo justo, lo pequeño, lo grande, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo más relevante, lo menos relevante. Ese tipo de cuestiones van a estar ahí presentes. No son tan complejas. Y la verdad, por eso no hay que preocuparse, solamente hay que entender qué es lo que nos están preguntando. Con eso es suficiente. Digamos, el arsenal, los materiales ya para hacerlo es suficiente. Nada más lo que hay que afinar es la técnica, ¿no? Y bueno, ahora sí, vienen las 5 preguntas. Las 5 preguntas, por eso les pedí que tengan algo a la mano donde apuntar. Tomamos nosotros 2 minutos, ¿no? Para que tengan algo a la mano donde apuntar. Van a ser 5 preguntas del texto que les había pasado previamente, ¿no? Estas 5 preguntas son ejemplos claros de cada una de las preguntas que vienen en el EGEL Plus, en la parte de comprensión lectora.
y van ahora, referentes a la fábula de los tres hermanos de J.K. Rowling, ¿no? Que vimos previamente. Bueno, es uno de mis textos favoritos. Si bien antes de leerlo lo vi en la película, ¿no?, de Harry Potter, me parece que es un texto muy pequeño para tanto que está diciendo, ¿no? Entonces, es maravilloso y además, a pesar de tener temas muy fuertes, ¿no?, o el tema muy fuerte que es la muerte, pues lo dice de una manera tan impresionante que un niño puede entenderlo, ¿no? Entonces, es impactante para mí un texto y me dio mucho gusto compartírselos. Bien, una vez dicho esto, vamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos hermanos eran? Tenemos respuesta A, 3, el chico, el mediano y el grande. Respuesta B, 3, el mayor, el mediano y el menor. Respuesta C, 3, el alto, el mediano y el pequeño. Otra vez va la pregunta. ¿Cuántos hermanos eran? A, 3, el chico, el mediano y el grande. B, 3, el mayor, el mediano y el menor. C, 3, el alto, el mediano y el pequeño. No se preocupen por contestar ahora. Vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Cuándo se llevó la muerte al primer hermano? Pregunta 2. ¿Cuándo se llevó la muerte al primer hermano? Respuesta A. Años después de verla por primera vez. Respuesta A. Años después de verla por primera vez. Respuesta B. El mismo día que cruzaron el río. Respuesta B. El mismo día que cruzaron el río. Respuesta C. Después de una semana. Vamos de nuevo. Respuesta C. Después de una semana. Otra vez, pregunta 2. ¿Cuándo se llevó la muerte al primer hermano? Años después de verla por primera vez. Años después de verla por primera vez. Respuesta A. Respuesta B. El mismo día que cruzaron el río. Respuesta C. Después de una semana. Esto fue la pregunta 2. No se preocupen ahora de contestarla. Vamos con la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cómo defines la actitud que provocó la muerte del hermano mayor? ¿Cómo defines la actitud que provocó la muerte del hermano mayor? Respuesta A, arrogante. Respuesta A, arrogante. Respuesta B, confiado. Respuesta B, confiado. Respuesta C, torpe. Respuesta C, torpe. Muy bien. Esto es la pregunta 3. Vamos de nuevo. Pregunta 3. ¿Cómo defines la actitud que provocó la muerte del hermano mayor? Arrogante. Respuesta A. Respuesta B. Confiado. Respuesta C. Torpe. No se preocupen en contestarla. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Nuevamente, ¿cuál es la moraleja de la historia? Y tenemos respuesta A, el amor puede vencer a la muerte. Respuesta A, el amor puede vencer a la muerte. Respuesta B, es el más humilde y también más sensato siempre podrá vencer a la muerte. Respuesta B, el más humilde y también el más sensato
siempre podrá vencer a la muerte? Respuesta C. Respuesta C. Cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer la muerte está destinado al fracaso. Respuesta C. Cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer la muerte está destinado al fracaso. Nuevamente, pregunta 4. ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Respuesta A. El amor puede vencer a la muerte. Respuesta B. El más humilde y también más sensato siempre podrá vencer a la muerte. Respuesta C. Cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer la muerte está destinado al fracaso. Cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer a la muerte está destinado al fracaso. Pregunta 4. De igual manera, no se preocupen por contestarla ahora. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué empleó el segundo hermano para revivir a su amada? Pregunta 5. ¿Qué empleó el segundo hermano para revivir a su amada? Respuesta A. La nigromancia. Respuesta A. La nigromancia. Respuesta B. El amor. Respuesta B. El amor. Respuesta C. La sabiduría. Respuesta C. La sabiduría. Nuevamente, pregunta 5. ¿Qué empleó el segundo hermano para revivir a su amada? Respuesta A. La nigromancia. Respuesta B. El amor. Respuesta C. La sabiduría. Ahora sí, es momento de preocuparse y tienen 5 minutos para contestar las 5 preguntas. Adelante, por favor. Espero que tengan el texto a la mano, si no ya los agarré desprevenidos, pero bueno. 6 minutos para que tengan un minuto para buscar el texto. Muy bien, ya tenemos la primera respuesta. Vamos a ver que nos hagan llegar más respuestas y damos ahí las respuestas correctas. Me sorprendió la velocidad de respuesta de Cristian. Yo creo que me hackeó y tiene el texto antes de que se compartan las preguntas por ahí. No, no es cierto, felicidades. Vamos a ver, ahora a evaluar si son correctas. Todavía tienen tiempo, adelante. Pueden seguir buscando en el texto. Bien.
bien, tenemos otra respuesta ahí, perfecto. Muchas gracias. Excelente, todavía estás dentro del tiempo. Muy bien. Todavía los demás tienen tiempo para contestar. No se presionen. Hay que buscar la respuesta adecuada. Recuerden que en el último minuto pueden contestar como quieran. Hay 33% de probabilidad de acertar. Eso también cuenta en el examen. Así que es mejor que puedan contestar acá y contestar mal o bien a no contestar. Muy bien. Queda un minuto. Así que vamos a contestar. No importa si lo hacen mal. Lo importante es que logren, ¿no?, contestar también y probablemente hay un 33% de probabilidad si no encontraron alguna. Son 5 preguntas. Queda un minuto. Bien, vamos a dar unos segundos más de gracia. Muy bien. Se acabó el tiempo. Tenemos, excelente, Isis. Tenemos 3 respuestas. Las demás personas reprobaron. No, es un ensayo apenas, ¿no? Van a tener las notas al final, ¿no? Mandan inbox a la página, van a tener las notas para que puedan ver bien el método, ¿no?, y emplearlo. Se requiere tiempo, se requiere técnica, así que no se asusten ni se preocupen, ¿no?, por no haberlo resuelto tan rápido, ¿no? Y además, un minuto por pregunta incluso es, es pedirles mucho, ¿no? Porque van a tener un poco más en el examen, ¿no? Así que no, no es razón para preocuparse tampoco de decir, pero ya me lo habían mandado antes, me las tenía que haber respuesto de memoria. La verdad es que no. Ah, por eso también se planteó hasta el final, ¿no? Y también como para ver que aunque hayamos leído y entendido bien un texto, lo podemos olvidar. Entonces, bien. Mención honorífica para Cristian. Efectivamente, en sus respuestas tenemos la 1, ¿cuántos hermanos eran? La respuesta correcta es la letra B. El hermano mayor, el mediano y el menor. Aquí no está preguntando exactamente por 3, ¿no? O por el número de hermanos. Está preguntando más bien cómo los está nombrando en el texto, ¿no? Y en el texto dice el hermano mayor, el hermano mediano y el hermano menor, ¿no? Después, la respuesta, pues, más bien la pregunta es una pregunta literal, ¿no? Está buscando lo que literalmente está diciendo el texto. Entonces, ubicar ese tipo de pregunta nos permite resolverla con mucha facilidad. La pregunta 2, nuevamente. ¿Cuándo se llevó la muerte al primer hermano? Y la respuesta correcta es la letra C.
¿no? Después de una semana. En realidad dice pasada una semana, ¿no? O algo así. Entonces, no viene, es una pregunta literal, pero viene parafraseada la respuesta, ¿no? Literal porque esa información está contenida literalmente, no requiere ningún otro esfuerzo intelectual o de suma de argumentos, etcétera, para poder conocer la respuesta, ¿no? Esa también todos la tuvieron bien, ¿no? Teca e Isis también. Muy bien. La respuesta 3 o la pregunta 3 primero, ¿cómo defines la actitud que provocó la muerte del hermano mayor? A, arrogante, B, confiado, C, torpe, ¿no? En la pregunta 3, ahí hay una variación, dos personas dicen que es la letra B y una persona dice que la letra A. Si fuera una pregunta literal, quien dijo que es la letra A estaría en lo correcto, pero no es una pregunta literal, porque ahí tenemos que conocer o ver, leer bien el párrafo. Y el párrafo dice que sí, tenía una actitud arrogante, ¿no? Llegó después de vencer a un tipo en combate, ¿no? Con las varitas mágicas, se emborrachó, ¿no? Pero la arrogancia en ese momento no fue lo que lo mató, ¿no? Después cayó borracho y le importó que tuviera la varita más poderosa del mundo, llegó otro mago y lo mató, ¿no? Entonces fue una actitud por confiado. Entonces la respuesta correcta es la B, ¿no? Y es una pregunta inferencial, ¿no? Es una pregunta inferencial y la respuesta correcta es B. Entonces ahí sí hay que sumar los argumentos que están para poder comprenderlo. Y no viene de manera textual. Si viene la palabra arrogante, ¿no? Pero no es directamente la consecuencia de ese acto la que generó su muerte, sino después de haber hecho eso y haber disfrutado y haberse emborrachado, se confió, ¿no? Entonces, esa es la parte de la respuesta B a la pregunta 3. La pregunta 4, ¿cuál es la moraleja de la historia? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Pregunta A, ¿no? Digo, respuesta A, el amor puede vencer a la muerte. Respuesta B, el más humilde y también más sensato, siempre podrá vencer a la muerte. Y la respuesta C, cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer a la muerte estará destinado al fracaso. ¿Todos la tuvieron bien? Les agradezco mucho, muchas felicidades, principalmente a quienes contestaron rápido y bien, mejor, ¿no? Ahora, Isis, pues también, ¿no? Tuviste una mal, pero felicidades también, muy importante ese esfuerzo, sin duda, yo creo que en una siguiente pregunta, donde te enfrentes, ¿no? a una pregunta inferencial, no tendrás ningún problema, ¿no? Entonces, se me olvidaba la pregunta. Mira, estaba saltando, ¿no? Bien, la pregunta, disculpen por este lapsus. La pregunta 5, ¿no? Que esa sí, pues todas la tuvieron bien, ¿no? Preciosa respuesta, ¿no? A la pregunta 5. Dice ahí, ¿no? ¿Qué es lo que empleó el hermano para revivir a su amada? A, la nigromancia. B, el amor. C, la sabiduría. En ningún momento se dice la palabra nigromancia dentro de el texto, hasta donde yo recuerdo, no lo dice. Lo que dice es que utilizó pues a la piedra, pero pues podemos inferir, ¿no? De manera crítica también, ¿no? Ya aplicando nuestros conocimientos, que bueno, no fue ni el amor, no fue la sabiduría, por lo tanto es la nigromancia, ¿no? Importante también en este aspecto, ¿no? Nigromancia, pues probablemente la contestaron bien porque saben, ¿no? Que tiene que ver con el arte o la magia, ¿no? Que habla con los muertos, o que tienen la interacción con los muertos, con los no vivos. Pero quien no lo sepa, de todos modos, aplicando el método, aunque no conozca la palabra, puede ubicar la respuesta de manera correcta. Y todas las personas que contestaron tienen correctamente esa respuesta, ¿no? Bien, pues hasta aquí es donde concluye la clase. Antes de despedirme y comentarles algunas cosas más, hacerles nuevamente el comercial. Próxima semana
lunes 27, martes 28, miércoles 29, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, podrán tener pues el acceso a la guía de estudio, ¿no? El conocer todos los elementos del área transversal, ¿no? De lectura y redacción del EGEL Plus. Hay 20 lugares disponibles, no más porque se van a calificar los exámenes y se les van a dar las respuestas también para ver dónde tienen que ir fortaleciendo o mejorando. El costo es de 300 pesos, se comunican a la página, les mandan los datos y a partir de lunes 27, martes 28, miércoles 29 de diciembre. Este es el primero de varios cursos que se van a dar. Este, como es el primero, va a estar baratito, 300 pesos por persona y bueno, está a sus órdenes, ¿no? Y bueno, para quienes estudien Derecho, mandando screenshot, ¿no? de esta clase, 1,200 pesos, ¿no? Casi el 50% de descuento en la... bueno, es menos del 50%, pero sí es bastante de descuento para todo el curso que inicia el 10 de enero para ver todas las competencias, todas las áreas, ¿no? Que vienen en el EGEL Plus de Derecho. De igual manera, solicitando informes en la página de la Academia Jurídica Nigromante, enviando screenshot de que se estuvo en esta actividad. Bueno, recordarles, las notas de esta clase son más o menos 6 páginas, una cosa así. Van a estar disponibles a partir de unos minutos para quien envíe la solicitud, ¿no? Ahí al Facebook de Academia Jurídica Nigromante, pidiendo las notas, ¿no? De la clase. Eso es todo. Espero que haya sido de utilidad, de su agrado. Y bueno, nos estaremos viendo tal vez en alguna otra transmisión. Es posible que haya alguna otra transmisión gratuita. Todavía no lo ha definido la academia, pero pues les agradezco mucho haber dado like a la página, haber seguido los pasos para estar presentes en esta transmisión y sobre todo pues la paciencia y el tiempo que han dedicado a esto. Espero que sea retribuible también para ustedes lo que ya han dado, que sea de utilidad, ¿no? Y les deseo completamente que los resultados de su examen en el mes de marzo sean de excelencia, no sean aprobatorios, que tengan más de 1,200 puntos en cada una de las áreas, ¿no? Así que yo los felicito desde ahora, han demostrado que tienen esa capacidad. Recuerden el reto, leer más de 3 horas seguidas sin interrupción. Haciendo eso, teniendo constancia, aprendiendo las cosas que tenemos que ver en el examen, no va a haber ningún problema y van a salir muy bien. Bueno, sin que quede otra cosa, pues me despido y pues hasta la próxima.